Hemos visto ya cómo Leopoldo Sea, de la mano de Hegel, empieza a realizar una separación conceptual entre la historia de las ideas y la filosofía de la historia. Como se sabe, Hegel desarrolla una filosofía de la historia en la que pretende desentrañar el movimiento dialéctico que preside el transcurrir, ya no de esta o de aquella historia en particular, sino de la historia universal. Esas leyes dialécticas que Hegel estudia en la lógica son universales, pues corresponden a la dinámica del pensamiento, del espíritu. No puede haber para Hegel una historia que transcurra conforme a una lógica diferente a esta, puesto que la lógica es una sola. Ella gobierna no solo a la razón, es la razón misma, sino a la naturaleza y al mundo entero. Todos los eventos humanos, aunque no sean conscientes sus propios actores de ello, se rigen por esa razón universal que se despliega a sus espaldas, sin su consentimiento. Y esa razón tiene un telos, que es la paulatina realización de la libertad humana. Aunque parezca lo contrario, la historia humana siempre avanza en la realización de esta libertad. Lo que consideramos injusticias, errores o retrocesos son en realidad momentos necesarios del mismo proceso de la historia. Esto dice Hegel. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lee Leopoldo Sea a Hegel? En la introducción a la filosofía de la historia americana nos dice que la lógica que rige la historia de América Latina, y que Sea quiere sacar a la luz en su libro, se encuentra en las antípodas de la lógica presentada por Hegel. Cito: la filosofía de la historia, ejemplarmente expresada por Hegel, va a ser por ello la antípoda de la filosofía de la historia expresa en esta América. La filosofía de la historia europea u occidental se caracteriza por la Aufhebung hegeliana. Esto es, una filosofía dialéctica que hace del pasado instrumento del presente y del futuro mediante un esfuerzo de absorción o asimilación. En este sentido, nuestra filosofía de la historia es su antípoda, empeñada como lo ha estado en cerrar los ojos a la propia realidad, incluyendo su pasado, pretendiendo ignorarla por considerarla impropia y ajena. Así, por un lado, la historia europea u occidental como una historia de absorciones y asimilaciones, y por el otro, la historia latinoamericana hecha de yuxtaposiciones. La conciencia de esta doble expresión de la filosofía de la historia, la propia y la europea u occidental, ha dado origen a lo que puede ser el término de esta yuxtaposición y a la posibilidad de una filosofía de la historia que haga posible el Aufhebung, la absorción del pasado. Un pasado hecho de yuxtaposiciones que al hacerse conscientes se presenta como algo propio y del cual, por serlo, hay que partir para construir el presente y el futuro. Fin de cita, páginas 20 y 21. Bien, vale la pena comentar con calma este extenso e importante pasaje. La tesis de Leopoldo Sea es que cuando los latinoamericanos tomen conciencia, a través del filósofo, de que han vivido una historia no dialéctica, podrán finalmente realizar el Aufhebung y dejar de yuxtaponer un proyecto histórico sobre otro. O dicho de otro modo, cuando los latinoamericanos entiendan finalmente que su historia no es sino una expresión de la historia de Occidente, conceptualizada por Hegel, dejarán de luchar contra su propio pasado y se integrarán en el avance dialéctico de la libertad. Y esto pues los incorporará al proceso de humanización de la humanidad. La primera impresión es que esta tesis de Sea pareciera arbitraria y hasta demente, pero en realidad no lo es tanto. No es que haya en realidad dos lógicas de la historia, sino que se trata de un solo proceso mundial que posee dos elementos relacionados de manera estructural. Y es aquí donde tenemos que tener en cuenta el horizonte en el que Leopoldo Sea empieza a incursionar durante su última fase, durante su fase madura, que es el horizonte de una especie de tercermundismo liberacionista, lo que yo llamaría la hipótesis cepalina, que Sea adopta ya en su libro de 1969, La filosofía americana como filosofía sin más, y que estudiaré en un video más adelante. Pero recordemos un poco, adelantándonos, pues la historia se ha vuelto universal gracias a la expansión colonial europea iniciada en el siglo XVI. El mundo es un solo mundo, pero
animado por una desigualdad estructural, la establecida entre los países colonizadores y los países colonizados, el puro lenguaje de la CEPAL de la teoría de la dependencia. Ellos se relacionan en realidad animados por la dialéctica del amo y el esclavo, teorizada por Hegel en la fenomenología del espíritu y presentada por Sea en aquel libro que estudiaremos luego, en la filosofía americana como filosofía sin más. Pero en esa dialéctica el amo impone al esclavo su propia visión del mundo y el esclavo niega la suya, pues ha sido obligado a adaptar una visión ajena. Por eso mira al amo como modelo que debe adoptar. Y es eso precisamente lo que el amo espera, que el esclavo le reconozca como amo. Entonces, vuelvo al caso, cuando Sea habla de dos lógicas, en realidad está haciendo referencia a la relación estructuralmente desigual que la colonización europea estableció entre los centros y las periferias. Relación según la cual el esclavo se reconoce a sí mismo en la mirada del amo. Lo cual significa que la lógica de esta relación, vista desde la perspectiva del esclavo, con conciencia colonizada, pues, es la de negar que pueda ser algo distinto a un simple esclavo. Negarse a sí mismo y pretender que es algo distinto de lo que es o pudiera llegar a ser. A esta lógica Sea la llama el bovarismo, haciendo referencia a la novela de Flaubert y su lectura por parte de Antonio Caso. Dice Sea, cito, es el renegar de la propia realidad, no tomarla en cuenta, adoptando una realidad extraña y por extraña fuera de su propia realización. Fin de cita, página 20. Es decir, dentro de la lógica establecida por el colonialismo europeo, los colonizados se ven a sí mismos como enteramente dependientes del amo. Y al hacerlo buscan adoptar el modo de vida del amo a su propia realidad, pero sin poder conseguirlo jamás. Viven pues en la esquizofrenia completa como Madame Bovary. Ella vive en un estado de insatisfacción permanente, porque sus aspiraciones son desproporcionadas con respecto a sus propias posibilidades. Ella se ve a sí misma en el espejo de otras mujeres y por eso termina negándose todo el tiempo. Vive en una mentira permanente, que sin embargo toma por verdad. Por eso dice Sea, cito, Madame Bovary fracasa en su vida por tomar esta actitud. Nuestros pueblos fracasaron por lo mismo. Fin de cita, página 20. Es decir, han querido negar su particularidad como medio para obtener la universalidad del amo. Pero nos dice Sea, no es el camino adecuado para llegar a la universalidad. Y entonces Sea nos va a mostrar cuál es el camino. A ver, recapitulemos y avancemos. No es que Sea no haya entendido a Hegel al hablar de dos lógicas distintas. Lo que hace es reinterpretar a Hegel desde una visión cepalina o cepaliana de la historia moderna. Hegel tiene razón al entender la historia como Aufhebung, como proceso dialéctico mediante el cual se realiza en el mundo la libertad. El problema es que Hegel no mira este proceso dialéctico sino desde el polo del amo, desde el polo de los colonizadores, desde el polo europeo. Hegel adopta la visión del amo y por eso comprende que la colonización del mundo conlleva que los colonizados se miren a sí mismos bajo los criterios de Europa. Ellos deberán ser algún día como Europa. Tendrán que ser europeos. Y si no logran serlo, entonces su lugar tendrá que ser el de la esclavitud. Pero el problema es que la esclavitud va en contravía del progreso de la libertad. El Hegel tardío no logra comprender la libertad como descolonización, es decir, como la emancipación del esclavo, tal como lo había hecho el Hegel temprano. Y yo les recomiendo que le den una mirada al texto de Hegel y Haití de Susan Buck-Morss. Tal emancipación está implícita en su filosofía, pero no la hace consciente, diría Sea. No es consciente Hegel de que los ideales de emancipación de la humanidad no son propiedad de Europa, no se circunscriben a ella. La toma de conciencia de tal limitación le corresponde entonces, ¿a quiénes? A los esclavos. Estos deben tomar conciencia de su condición de esclavos y buscar superarla. Pero esto conlleva comprender cuál ha sido la lógica de su historia, es decir, su situación de dependencia. Dice Leopoldo Sea, historia cuyo hilo conductor lo ofrece la conciencia de la dependencia que se quiere cambiar, así como la forma de realizar tal cambio. Tal es la conciencia que se hace expresa en lo que ya se designó como filosofía latinoamericana.
la filosofía propia, auténtica del hombre de esta América, que toma conciencia de su realidad dependiente. Fin de cita, página 17. Bien, todo esto es muy interesante. En términos filosóficos, yo diría que la estrategia de Leopoldo Sea es poner en tensión al Hegel de la fenomenología con el Hegel de las lecciones sobre filosofía de la historia, es decir, al joven Hegel con el Hegel tardío. Y eso significa, me parece, privilegiar la lógica que se despliega en la dialéctica del amo y el esclavo sobre la que se despliega en la historia universal, es decir, leer esta desde aquella. Leer las lecciones de la filosofía de la historia desde la fenomenología del espíritu. Estrategia que en realidad ha sido desplegada por muchos marxistas y que era muy común en aquellos años, en los años 60 y 70. Sin embargo, pues todo este lenguaje de la conciencia y de la autoconciencia hegelianos implica que Sea no ha realizado todavía el giro lingüístico.